Ilustrado, no ficción, poesía. Bienvenidos a las lecturas de la semana. Habitualmente me dicen, che, Ceci, recomienda más libros para niños, che, Ceci, recomienda más poesía, che, Ceci, todo, che, Ceci. Re que era una queja. No, mentira, no es una queja, pero yo oigo sus pedidos. Entonces leí ilustrado, leí poesía, leí no ficción y en esta semana la primera recomendación es esta belleza que se llama Río Adentro. La autora es Carolina Marín Londoño, la editorial es Muchas Nueces. Me lo entregaron en la Feria de Editores 2024 que se dio en la ciudad de Buenos Aires en agosto del 2024. Ya de por sí la coloración que tiene este libro, no solo por los tonos que elige, sino por la textura de ese color, como si fuera entre acuarelado o... La verdad es que no sé mucho de pintura como para decir a qué me suena, pero me suena como medio acuarela la técnica. Y acá en Río Adentro tenemos una protagonista que es una niña que nos va contando qué le pasa al río, que en un momento toma un rol bastante violento con respecto a la población y los obliga a tener que emigrar. Los obliga a tener que irse. Lo que me cuentan en Muchas Nueces es que ellos querían hablar del tema de las migraciones, pero en general cuando se habla de ese tema se habla de migraciones, como ya hablamos en otros videos acá en el canal, de África a Europa, por ejemplo, ¿no? Pero no se habla de una migración por cuestiones climáticas en Latinoamérica. Así que esto es lo que vemos acá con personajes de rasgos muy marcados. Nos damos cuenta de dónde son estos personajes. Son campesinos, son personas que a partir de este comportamiento violento del río tienen que abandonar su casa. Es bastante duro, pero creo que como cualquier libro ilustrado que uno puede poner a disposición de los niños, pero disfrutar también como adultos, genera una conversación, abre conversaciones, permite tomarse como punto de partida para buscar ciertos temas de los cuales hoy en día tendríamos que estar hablando más, como los desastres climáticos, como las consecuencias de esos desastres climáticos, tanto en la naturaleza como en la forma de vida de las personas. Este es un libro que permite hablar de todo eso. Imagino, por ejemplo, una clase donde esta historia es un punto de partida. Y tal vez para adolescentes incluso, que vean un libro ilustrado y digan, no, eso es para niños, ¿no? Como esa etapa de la vida tan compleja. Y al final lo terminas abriendo y las escenas son tremendas. Por ejemplo, cómo cambió tanto el río y una imagen donde todo es río y las personas hacen lo posible para sobrevivir. Es tremendo y precioso, así que recomendadísimo este libro ilustrado. Pueden darle like al video, y también se pueden suscribir y también pueden comentar y hacer clic en la campanita para recibir notificaciones cuando por qué leer suba un nuevo video. Digo, la tiro. Se los voy a agradecer. Tengo un libro de poesía que se llama Cómo cocinar un lobo, de la autora Magalí Echevarne, que estuvo en boca de todos porque se ganó el premio Ribera del Duero de la editorial Páginas de Espuma, editorial independiente española. Y tenía este de Tenemos las máquinas hacía un montón de tiempo y como quería incorporar poesía a las recomendaciones de la semana, dije, voy con este. A la flauta. A la flauta. Duro y precioso como pocos libros de poesía que he leído. Este es un libro de despedidas. El padre de la narradora o del yo poético, podríamos encontrar esa figura como quien protagoniza todas las poesías o quien habla en primera persona en estos poemas. Y el padre, bueno, fallece sorpresivamente. Y la madre está en un proceso también de degradación física por una enfermedad muy larga, según lo que nos comparte acá. Es una enfermedad que es dolorosa, podríamos decir que es un cáncer, pero bueno, no está escrita esa palabra, entonces quiero ser respetuosa con las palabras justamente. Y la narradora, este yo poético, es la hija que se topa así con la etapa de despedida, de muerte, de sufrimiento, de dolor, justo de sus dos padres. Entonces, cada uno de los poemas es el reacomodar esa cabeza primero y ese corazón, esa alma, después a la posibilidad de que la vida siga siendo sin los padres vivos. Hay poemas cortitos, en general
con cosas de la vida cotidiana, como puede ser, no sé, una mudanza, una conversación con la hermana, la visita a un hospital, qué rol tenía ella con la mamá o cómo le tocó enterarse de la noticia de la muerte del papá, como cositas muy muy chiquitas que están contadas de alguna manera para abrazarse y abrazar a. Por ejemplo, cuando él murió, las palabras se ordenaron detrás como un cortejo. Cuando ella murió, volví al limbo sin lenguaje. Entonces pensé que mi padre era la escritura y mi madre el tema. Es así de precioso y de sutil que lo que terminamos redondeando cuando terminamos de leer todo el libro es que gracias a eso se desató, gracias a ese dolor o a partir de ese dolor se desató una escritura poética en esta narradora. Muy hermoso, es un tesorito. Los libros de poesía no son por ahí como una novela, un libro de cuentos que tenemos, leemos y por ahí nunca más repetimos. Acá es para tener en la biblioteca y cada tanto, tuki, leemos un ratito y termina siendo reconfortante. El último de esta semana es Extranjero en todas partes, los días argentinos de Witold Gombrowicz. Requiere una explicación cortita. Este es un libro chileno de la editorial de la Universidad Diego Portales. Pero antes quiero agradecerles a todas las personas que sostienen Por qué leer. Lo hacen apoyando económicamente. Para nosotros es súper importante porque lo que empezó siendo una historia unipersonal ahora es de un equipo de trabajo, hay mucha gente involucrada haciendo que sea posible que ustedes reciban todo el contenido, el material, la información, el estímulo. Así que gracias por eso y pueden escanear el QR que está en la pantalla para enterarse de cómo hacer para participar ustedes también, ser miembros de la comunidad o hacer un aporte único. Todo ayuda. Sabemos que son tiempos difíciles económicamente hablando y en otros términos también, pero todo ayuda un montón. Gracias. Witold Gombrowicz es un escritor, fue un escritor polaco. Podríamos decir que es el Borges de Polonia. Imagínense que Borges hubiera vivido, o Cortázar, ¿no? Que vivió 75 años en Francia. Bueno, Witold Gombrowicz es el Borges polaco y vivió 24 años en Argentina. Desde 1939, en el momento en el que estaba por estallar la Segunda Guerra Mundial, y él vino en barco a Buenos Aires para hacer como una recorrida, era un barco medio de prensa, una cosa así, y él en el último minuto, cuando el barco se está por volver a Europa, es como una película y salta y dice, es acá. Tuc, y se queda. No lo conoce nadie, no sabe hablar español, no tiene un mango a dónde irse a vivir, para irse a vivir a cualquier... No, desastre. Pero el tipo está convencido de que este es su lugar. Por momentos igual se arrepiente, es cierto. Bueno, este señor, que es una historia real, este es un libro de no ficción, es una biografía escrita por Mercedes Halfon, escritora ella, es lo que hace la colección Vidas Ajenas, que rescata figuras de la literatura a partir de la escritura de otro autor también relevante. Por ejemplo, la hermana menor de Mariana Enríquez nació como parte de la colección Vidas Ajenas. Después lo terminó editando Anagrama, que probablemente es la versión que todos han leído o la que tienen a mano. Y Witold Gombrowicz es un excéntrico, desagradable snob, mentira, contra snob. Digo, termina siendo snob por contraposición. Era un tipo que aparecía en las reuniones de intelectuales y se reía de ellos, se burlaba. Esperaba como que lo reconocieran, que lo introdujeran en la vida de la literatura, pero al mismo tiempo se burlaba y estaba en contra de la forma en la que vivían los intelectuales. Como era un tipo súper inteligente, pero muy desfasado, muy del margen, muy de ponerse en el margen. Así que vivió, no digo en la indigencia porque siempre tuvo gente alrededor que le bancaba un poco el plato de comida, pero le gustaba jugar al ajedrez, tener discusiones medio filosóficas y políticas con personas en cafés, medio fanático de los cafés. Después estuvo viviendo en Santiago del Estero, en Tandil, bueno, es como que dentro de Argentina se movió porque tenía problemas de salud respiratoria, entonces lo mandaban, no sé, a Córdoba. Su recorrido por Buenos Aires también, casi que podríamos trazar la ruta de Gombrowicz en Buenos Aires, y genera fascinación. Creo que hasta me da la sensación de que Mercedes Halfon desliza esa fascinación, obsesión que le agarró a ella con Gombrowicz, porque dice que el hijo la escuchaba decir ese nombre todo el tiempo en los agradecimientos, tipo, dice casi perdón por eso, y es muy fácil obsesionarse con este tipo, porque terminas preguntándote ¿y por qué es relevante, no? Y lo vas a leer y decís, es por esto, como si hubiera nacido alguien del año 3000 en 1900.
así de disruptivo. Y la biografía está escrita con mucho talento, esto hay que decirlo, porque acá no nos encontramos con literatura de Gombrowicz, sino que nos encontramos con él. Podemos encontrar sus textos, tenemos la posibilidad de algunos encontrarlos en español y además tenemos la aventura de detectar esas traducciones que hacía el propio Gombrowicz con su grupo de amigos sin saber él hablar español y sin haber estudiado. El castellano lo aprendió en la calle. Entonces se hacían debates sobre qué palabra usar para la traducción del clásico de la literatura de Gombrowicz. En Europa termina siendo premiado cuando él se va de la Argentina. Es excelente y acá tenemos como el perfecto resumen de esa vida tan disruptiva, tan excéntrica, repito esta palabra, incluso tan avanzada en un pensamiento sexual, como demasiado fuera de su plano. Y en Argentina se han hecho cosas como el Congreso Gombrowicz, se habla de él de vez en cuando. Es una figura para abordar en algún momento. Yo sabía que me iba a pasar esto con Gombrowicz, me pasó y además me llevo la recomendación de la letra chica, que siempre les recomiendo que lean, que existe el archivo de la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires, así que tal vez hasta en algún momento la visitemos. ¿Qué les parece? Me dejan en los comentarios sus recomendaciones de la semana. Les mando un abrazo enorme. Hasta la próxima lectura. ¡Chao!